Hola, el siguiente ejercicio está extraído del libro Física para la Ciencia y la Tecnología de los autores Tipler y Mosca, de la quinta edición del volumen 1A. El enunciado dice lo siguiente: Juan trepa a un árbol para apreciar mejor al conferenciante de una ceremonia de graduación que se celebra al aire libre. Desgraciadamente ha olvidado sus prismáticos abajo. María lanza los prismáticos hacia Juan, pero su fuerza es mayor que su precisión. Los prismáticos pasan a la altura de la mano extendida de Juan 0,69 segundos después del lanzamiento y vuelven a pasar por el mismo punto 1,68 segundos más tarde. Lo que nos pregunta es a qué altura se encuentra Juan. Luego nos dice determinar la velocidad inicial de los prismáticos y la velocidad que llevan cuando pasan a la altura de Juan en su trayectoria descendente. ¿Cómo vamos a resolver el ejercicio? Lo importante a considerar acá primero es que notar que se trata de un ejercicio de un objeto que se mueve en una dimensión. Entonces, siempre que vamos a resolver un ejercicio de mecánica, lo primero que hay que hacer es considerar tres cosas fundamentales antes de empezar a resolver los ejercicios. Es, primero, definir muy bien quién será nuestro sistema bajo estudio. Es decir, qué parte del universo queremos analizar, qué parte del universo vamos a aislar para analizar. En este caso, los prismáticos. La segunda cuestión que debemos definir es, bueno, ¿cómo vamos a modelar nuestro sistema bajo estudio? Es decir, ¿cómo vamos a modelar a los prismáticos? En este caso, nuestro modelo más sencillo y más conveniente para los prismáticos sería el modelo de partícula. Una partícula puede ser cualquier cosa, desde una molécula, una persona o incluso hasta una galaxia, siempre y cuando nosotros estemos seguros de que podemos ignorar su estructura interna. La tercera cuestión que tenemos que definir muy bien es nuestro sistema de referencia, es decir, desde dónde vamos a ver nosotros el movimiento de los prismáticos, desde dónde lo vamos a observar. En este caso, nuestro sistema de referencia va a ser la Tierra. Una vez definido nuestro sistema bajo estudio, nuestro modelo y nuestro sistema de referencia, lo que vamos a hacer es un pequeño bosquejo del movimiento que va a seguir los prismáticos. En este caso, como nos dice el enunciado, María lanza los prismáticos hacia arriba y nuestros prismáticos se van a mover en una línea recta, ¿sí? Una línea recta vertical. Hacia arriba primero va a ascender y luego va a descender. En este dibujo se puede observar bien cómo es el movimiento de nuestro sistema bajo estudio. El paso siguiente es como, como nosotros vamos a hacer mediciones, necesitamos poner un sistema de referencia. Es decir, ¿cuál va a ser nuestro valor cero? Nuestra posición inicial, nuestra posición de partida. ¿Y hacia dónde va a ser la dirección positiva? En este caso yo lo que hice fue poner un sistema de referencia, en este caso un eje Y, donde la dirección positiva es hacia arriba, todo lo que va hacia arriba es positivo, y mi cero va a estar en este punto, es decir, desde el instante que María lanza los prismáticos hacia arriba, es decir, en el instante justo donde los prismáticos dejan de estar en contacto con la mano de María. Lo que vamos a hacer ahora es definir una altura denotada con la letra H. Esta altura será a la altura donde se encuentra Juan. Obviamente esta altura todavía no la conocemos, de hecho es lo que estamos tratando de encontrar.
pero a esa altura se encontrarán el instante 1 y el instante 2, o los puntos 1 y 2. En este instante 1 es el instante donde los prismáticos pasan a la altura de la mano extendida de Juan, que, como nos dice el enunciado, ocurre 0,69 segundos después del lanzamiento. Es decir, desde que María lanza los prismáticos aquí en este punto hasta que llega al punto 1 transcurren 69 segundos. Entonces, T1 es 0,69 segundos. El siguiente paso que vamos a determinar es muy importante porque, y aquí es donde he visto que surgen algunas dudas siempre, es básicamente hacer una buena interpretación del enunciado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es lo siguiente. El enunciado nos dice que los prismáticos vuelven a pasar por el mismo punto 1,68 segundos más tarde. Es decir, vamos a llamar a ese punto como el punto 2. Es decir, María lanza los prismáticos desde el instante t igual a 0, llegan al instante t1, 0,69 segundos. Los prismáticos siguen su trayectoria hacia arriba, se detienen y luego comienza su caída. El enunciado nos dice que vuelven a pasar por el mismo punto, ¿sí? Es decir, por la misma altura, ¿sí? En este caso nosotros llamamos a ese punto como punto 2. Pero lo que quiere decir básicamente el enunciado es que pasa por la misma altura, esta vez en su camino descendente, cuando está descendiendo. Pasa por la misma altura 1,68 segundos más tarde. ¿Qué quiere decir 1,68 segundos más tarde? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que T2 es 0,69 segundos más 1,68 segundos, es decir, 2,37 segundos. Es importante aquí hacer una buena interpretación del enunciado, ya que muchos estudiantes aquí es donde suelen cometer su primer error y decir que T2 es 1,68 segundos, cuando en realidad es 0,69 segundos más 1,68 segundos. Por eso el enunciado nos dice que vuelven a pasar por el mismo punto 1,68 segundos más tarde. Entonces, una vez definidos T1 y T2, lo que vamos a hacer es poner estos resultados a la izquierda, ya que los vamos a utilizar en unos momentos. Entonces, una vez que tenemos bien definido nuestro sistema bajo estudio, nuestro modelo, nuestro sistema de referencia T1 y T2, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos dar respuesta a la pregunta. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ver qué ecuaciones vamos a utilizar. Entonces, lo que podríamos decir es, como se trata de un movimiento en una dimensión con aceleración constante, en este caso debida a la gravedad, podemos utilizar las siguientes ecuaciones cinemáticas. La primera de ellas, esta que está aquí, dice que la posición en cualquier instante es igual a la posición inicial
más la velocidad inicial por el tiempo en ese instante, más un medio de la aceleración por el tiempo en ese instante al cuadrado. La segunda ecuación que vamos a utilizar es esta, que dice que la velocidad en un determinado instante va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo en ese instante. Entonces, lo que nos pregunta el enunciado es ¿a qué altura se encuentra Juan? Nos damos cuenta aquí que lo que nos pregunta es altura, es decir, posición respecto a nuestro, a nuestro cero. Y nos da el tiempo. También sabemos que la aceleración es debida a la gravedad y la vamos a aproximar a 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para dar respuesta a la primera pregunta, la ecuación que nos conviene utilizar es la primera, ya que nos relaciona la posición con el tiempo. Entonces, una vez sabiendo qué ecuación vamos a utilizar, lo que vamos a hacer ahora es empezar a sustituir las variables. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir nuestra y. En este caso, nuestra y sería la altura h, la altura a la que se encuentra Juan. Nuestra y inicial sería 0, según nuestro sistema de referencia. Y a sería igual a menos g. Ahora, es importante entender por qué es menos la aceleración de la gravedad. Según nuestro sistema de referencia, acordamos que todo lo que se dirige hacia arriba es positivo. Y sabemos que la aceleración debida a la gravedad es hacia abajo. Es decir, en sentido opuesto a lo que nosotros consideramos como positivo. Por eso ponemos el signo negativo delante de g. Entonces lo que sigue ahora es reemplazar y sub 0 y a en nuestra ecuación cinemática, quedándonos lo siguiente. La altura a la que se encuentra Juan es igual a la velocidad inicial por el tiempo t sub 1 menos un medio de la aceleración debida a la gravedad por t sub 1 al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. A esta ecuación la llamamos o la denotamos con el número 1. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Como el tiempo t sub 2 también corresponde a la altura h a la que se encuentra Juan, vamos a repetir el mismo procedimiento. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. La altura a la que se encuentra Juan es igual a la velocidad inicial por t sub 2 menos un medio de la aceleración debida a la gravedad por t sub 2 al cuadrado. Esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 2. Entonces lo que nos quedó fue un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ya que las dos incógnitas serían la altura a la que se encuentra Juan y la velocidad inicial. El siguiente paso es resolver este sistema para la altura h, ya que es lo que nos preguntan en el enunciado, a qué altura se encuentra Juan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay muchas formas de resolver un sistema de 2×2. En este caso lo que voy a hacer es despejar la velocidad inicial de la ecuación 2 y la voy a reemplazar en la ecuación 1. Entonces voy a decir que la velocidad inicial es igual a la altura a la que se encuentra Juan más un medio de la aceleración debida a la gravedad
por t sub 2 al cuadrado dividido t2. ¿Sí? Lo que hice fue despejar b sub 0 de esta ecuación. Pasé este término que está restando, lo pasé sumando, y este término t2 que está multiplicando b sub 0 lo pasé dividiendo, y me quedó la ecuación denominada 3. El siguiente paso es meter esta expresión de b sub 0 en la ecuación 1, lo que me queda de la siguiente forma. Ahora, el paso siguiente es despejar h. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que podría hacer es desglosar, ¿sí?, todo este término para luego pasar h dividido t sub 2 del otro lado. Entonces lo que me queda es lo siguiente: h es igual a h por t1 dividido t2, ¿sí? Lo que hice fue, este t1 va a multiplicar a h, pero también está dividido por t2, entonces me queda este término. Después t1 multiplica a este término, pero este término también está dividido por t2, entonces me queda 1 medio de g por t2 por t1. Y este término queda tal y como está. El siguiente paso es pasar este término que está sumando, pasarlo del otro lado restando, y me queda de esta forma. Lo que voy a hacer ahora es despejar h de aquí, lo voy a extraer como factor común, y me queda de esta forma: h multiplicando a 1 menos t1 dividido t2. Lo que voy a hacer ahora es extraer factor común 1 medio de g por t1 de este lado, y me queda lo siguiente: 1 medio de g por t1 que multiplica t2 menos t1. El siguiente paso es entonces despejar h. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pasando a dividir este término, ya que se encuentra multiplicando h, y lo paso dividiendo, y queda de la siguiente forma. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar los valores, ¿sí? Voy a decir h es igual a 1 medio de g, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica a t1, que es igual a 0,69 segundos, multiplicado por t2, que es 2,37 segundos, menos 0,69 segundos, que es t1, dividido 1 menos t1, que es 0,69 segundos, dividido t2, que es 2,37 segundos. De esta forma, me queda que la altura a la que se encuentra Juan es de 8,02 metros. Ahora lo que me hice es determinar la velocidad inicial de los prismáticos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: como ya hallé la altura h, lo que voy a hacer es, para determinar la velocidad inicial de los prismáticos, reemplazamos simplemente h en nuestra ecuación número 3. Esta es nuestra ecuación número 3, que vuelvo a escribirla acá, que nos dice que la velocidad inicial es igual a la altura h más 1 medio de g por t sub 2 al cuadrado dividido t2. Entonces reemplazo valores y obtengo que la velocidad inicial de los prismáticos es de 15 metros por segundo. Finalmente nos dice determinar la velocidad que llevan cuando pasan a la altura de Juan en su trayectoria descendente. En este caso, para determinar la velocidad de los prismáticos cuando pasan a la altura de Juan en su trayectoria descendente, utilizamos la siguiente ecuación cinemática, que dice que la velocidad en un cierto instante va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, el instante que nos interesa conocer ahora es el instante 2, donde los prismáticos pasan por la misma altura de Juan, pero esta vez de regreso. Entonces B2 va a ser igual a la velocidad inicial
más la aceleración, que esta vez es debida nuevamente a la gravedad con signo negativo de vuelta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de referencia es positivo hacia arriba y la aceleración de la gravedad es hacia abajo, multiplicado por el tiempo de nuestro interés, que en este caso es t2. Entonces reemplazamos valores, ¿sí? Todos estos valores ya lo hemos encontrado, y nos queda que B2 es igual a menos 8,24 metros por segundo. Ahora, ¿por qué B2 es negativa? Porque, como habíamos dicho, los binoculares van de regreso, es decir, se dirigen hacia abajo. Entonces el vector velocidad en el instante B2 estará hacia abajo, y por convención nosotros habíamos, según nuestro sistema de referencia, habíamos dicho que todo lo que es positivo es hacia arriba, y como en el instante 2 el vector velocidad es hacia abajo, entonces B2 es negativa.